Vivimos en una era que por mucho tiempo se creyó invencible. Los poderosos pensaban que la ciencia los haría inmortales, que la tecnología lo resolvería todo, que el progreso eliminaría el sufrimiento, que el dinero lo compraría todo. Pero de repente, un virus casi invisible, que de hecho para visualizarlo se necesitan instrumentos especiales. Un pequeño virus de entre 60 y 140 milímetros detuvo al mundo. De repente, millones de personas, aún teniéndolo todo, perdieron a sus seres queridos mientras sus propias vidas también corrían peligro de muerte. Las personas comenzaron a sentirse ansiosas, deprimidas, sin sentido. El mundo vivía un trauma colectivo. En aquel momento, el ser humano descubrió algo que la Biblia ya sabía. Somos frágiles, somos polvo y al polvo volveremos, y sin Dios estamos perdidos. El ser humano descubrió o recordó que somos susceptibles a todos los sufrimientos de la vida, a la muerte. Es ahí donde resuenan las palabras de Jesús en Mateo 24. Y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ciertamente el mundo ya ha sufrido hambrunas, incluso plagas recientemente. El mundo ha sufrido diversos acontecimientos horrendos, pero nada de lo que ha sucedido en la historia de la humanidad se acerca a lo que describe el Señor en Mateo 24. Nada. Es más, aquellos que creen vivir en el mejor país del mundo tampoco están exentos. Estas cosas no van a suceder quizás aquí o allá ni de vez en cuando, sino que van a suceder en muchos lugares al mismo tiempo. Es decir, ocurrirán de manera simultánea. Mientras en algunas partes de la tierra padecerán hambres, otras serán sacudidas por terremotos. Otras más serán diezmadas por pestes. Es más, Lucas añade, y habrá terror y grandes señales del cielo. Muchos lugares serán sacudidos por escenarios terribles, terrores que no especifica la palabra, e incluso en varios lugares los habitantes atónitos contemplarán cambios en los cielos, como añade el Evangelio de Lucas y Marcos. La devastación será en todo el mundo. Estos no son más que el comienzo de los dolores de parto. Ahora bien, esto no es la teología del miedo, es la teología de la esperanza, cuya intención es producir una conversión profunda, real. Nuestro cuerpo frágil nos recuerda que necesitamos un Salvador, no solo un sistema de salud. La vida sin conciencia de muerte se vuelve superficial, y la muerte sin esperanza de vida se vuelve desesperación. Cuando olvidamos que somos polvo, nos volvemos soberbios, pero cuando recordamos nuestra fragilidad, buscamos a Dios. Es verdad que muchas personas no quieren oír sobre la muerte, sobre el juicio, el pecado, ni sobre nada que tenga que ver con la fragilidad humana. Las personas prefieren mensajes motivacionales, frases bonitas, promesas de prosperidad, pero la Biblia no es un libro de autoayuda. Es revelación. Es verdad que confronta, sacude y salva. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ser testigos fieles de la verdad completa. Podemos preocuparnos por el futuro y hacemos bien, es verdad. Podemos pensar en la economía, en las casas, en la preparación académica, en los logros, en los títulos, en los tesoros de este mundo que el ladrón puede robar y la polilla puede destruir. Todo esto tiene su lugar, todo eso tiene su valor, pero no es lo eterno. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué sirve asegurar el mañana en la tierra si ignoramos el mañana en la eternidad? ¿De qué sirve construir palacios aquí si estamos descuidando el destino de nuestra alma? La Biblia no nos llama a despreciar esta vida, sino a no perder de vista la otra. Hoy Dios nos llama a tomar en serio su palabra. Hoy es el día de poner lo eterno en primer lugar, porque quien prepara solo esta vida ha perdido todo, pero quien prepara su eternidad ha ganado lo que nunca se pierde. A continuación, una enseñanza de vital importancia sobre esta palabra que, lejos de infundir miedo, nos muestra la salvación.
porque el miedo sin Cristo paraliza, pero la verdad con Cristo libera. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Todo sistema social tiende a la desorganización y el caos. Esta afirmación es en esencia la definición de lo que se conoce como entropía social. Este concepto, que es acuñado por la sociología contemporánea, se ha desarrollado partiendo de la base de lo que sería la segunda ley de la termodinámica, que afirma que todo desorden tiende al desorden y no viceversa. Todo sistema, si no recibe la intervención directa de fuerzas que lo corrijan, tiende naturalmente al desorden. Un ejemplo de esta entropía que todos sufrimos a diario pueden ser nuestras habitaciones. Una habitación de nuestra casa puede tener un orden relativo de cada persona, pero este orden, si no es atendido, si no es corregido por ejercer acciones de limpieza, organización y mantenimiento de forma recurrente, este orden termina en el caos y en el deterioro y en la suciedad de este hábitat. Por sí solo, todo se corrompe. Necesita una acción que intervenga para poner freno al desorden. Esta entropía social ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Cuando observamos el ocaso de las civilizaciones, estamos viendo cómo toda civilización que surge como renovación alcanza su esplendor y después comienza su deterioro hasta llegar a la desaparición. Podemos pensar de una forma paradigmática en el mensaje de la Biblia en aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra, edificadas en torno a la prosperidad de verdes llanuras llenas de abundancia, de riqueza, de crecimiento, que dio paso a una degradación moral de valores que condujo a la destrucción total bajo el juicio de Dios. Pero del mismo modo podríamos pensar a nivel histórico en el ocaso del Imperio griego, causado por los diferentes conflictos bélicos que, aun en medio de toda la sabiduría y filosofía y erudición que tenía esta cultura, rompió la unidad de las diferentes polis que componían la Grecia antigua, generando desconfianza, violencia interna que llevó a la ruina. Podíamos pensar en el Imperio romano, de nuevo envueltos en todo tipo de guerras que debilitaron la nación y la economía, crearon desunión interna, conflictos, una moralidad laxa, derroches en lo absurdo, y finalmente, a finales del siglo III después de Cristo, lo que se ha conocido como la peste de Cipriano, una epidemia que devastó la población, la economía, de la que no se pudo levantar. Del mismo modo, podríamos pensar en el ocaso del Imperio Español, que de la misma forma, inmerso en un montón de guerras, de batallas, fue perdiendo su influencia. El Imperio Otomano, de la misma forma, derroches, guerras, conflictos, desunión, polarización, ruptura. Generalmente, cuando observamos la historia, todo imperio humano llega a su ruina por un proceso de guerras que generan crisis internas, terremotos y convulsiones sociales, desunión de los diferentes poderes, corrupción en todos los ámbitos de la vida y la incapacidad humana por reconocer sus errores y adaptarse a las nuevas realidades. Y esto lleva a la debilitación y a la desaparición de la presencia e influencia en la historia. Al final solo quedan recuerdos de aquello que fue. Las grandes guerras que considerábamos en el episodio anterior dejan detrás de sí un reguero de mortandad. Pero más allá de la directa de los conflictos bélicos, podemos ver aquella de forma indirecta que va a ser un resultado. En esta segunda parte del mensaje escatológico del Señor en Mateo 24, si la primera parte era guerras y conflictos entre naciones, ahora nos va a hablar de que una señal de los tiempos tiene que ver con las pestes, el hambre y los terremotos. Diferentes convulsiones que quedan en sociedades caóticas y desordenadas. Un ejemplo de esto lo encontramos en el siglo XIV de nuestra época. La peste negra europea. Era el paradigma de la desolación humana. Se calcula que hasta un 60% de la población europea de aquella época fue diezmada por la peste.
Una Europa que vivía constantes guerras, luchas de poder, cambios de tronos y reinos, producía un movimiento masivo de tropas en condiciones de hacinamiento, de nula higiene, cero medios sanitarios y una pobre alimentación que ocupaba toda una Europa devastada por las guerras. Era el cóctel perfecto para el caos. Y ahí, como consecuencia de esta peste, el 60%, más de la mitad de la población europea, fallece. La historia nos está revelando hechos cruciales. Toda sociedad humana, todo sistema de organización de las diferentes civilizaciones, comenzando con unas muy buenas motivaciones, termina corrompiéndose. ¿Por qué? Porque la maldad y la corrupción son inherentes al ser humano. Están en el corazón humano, no en el entorno en el que se desarrolla, sino en cada uno de nosotros. La maldad aparece en ambientes marginales, pero también en las más altas cunas. Y no podemos tener un verdadero orden social mientras no tengamos un verdadero orden en cada individuo y en el corazón del individuo, por medio de una genuina transformación, una transformación espiritual en Cristo. Y ahí empieza el cambio de las sociedades. Mientras la sociedad no vuelva a Cristo, no es posible un cambio. Este proceso de entropía, repetitivo a lo largo de la historia humana, nos recuerda un hecho y una afirmación que se usa mucho en nuestras sociedades. Esta afirmación del ámbito social dice que todo pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Y vemos como estos ciclos de crecimiento, desarrollo y caos están constantes en la historia de la humanidad y los continuamos repitiendo. Porque jactándonos de saber, jactándonos de conocimiento, jactándonos de que no vamos a cometer los mismos errores, no somos capaces de recordar las tragedias de la historia que surgen desde la arrogancia, desde el orgullo y la soberbia humana. La entropía lleva a la polarización al conflicto, el conflicto a la guerra a la ruina de todo sistema social. Tristemente, todo este proceso cíclico es irreversible en la historia humana. Llegamos a la destrucción. Las sociedades vuelven a reorganizarse por un periodo determinado de aparente paz y bienestar social, en medio del cual se reproducen las mismas maldades del pasado, hasta que todo el nuevo sistema se ha degradado y vuelve a desaparecer. Y vuelve este proceso otra vez. Sociedades reorganizándose, intentando construirse, hasta que de nuevo llega su caos. Todos estos procesos caóticos de entropía social, nos dice el Señor Jesucristo, no son el fin de la humanidad. Ni tan siquiera son el anticipo de que Cristo está llegando. Todos estos procesos de desintegración social son muchos los creyentes sinceros a lo largo de la historia que se han preparado, que se han urgido ante el inminente regreso del Señor Jesucristo. En épocas de los primeros cristianos que encontramos en Hechos y en las cartas de Pablo, vamos a ver cristianos que se deshicieron de sus propiedades. Incluso se negaban a trabajar o cumplir con un mínimo ordenamiento social, ya que el Señor estaba viniendo y todo lo material no tenía valor. Otros, en otros periodos de entropía social, se aislaron del entorno social, se encerraron en sus pequeños guetos para esperar la aparición inminente del Mesías. Pero no era el tiempo del Señor. Simplemente eran advertencias. Entendamos bien lo que dice el Señor en su palabra. La entropía, el desorden, el caos de los sistemas sociales no es la señal del fin, sino la advertencia del fin. Jesús declara que todo esto será principio de dolores. Son las primeras contracciones que advierten que Cristo está regresando. Advierten que no podemos poner nuestra esperanza en el cambio social por el cambio de sistemas de gobierno. Todos, absolutamente todos los sistemas de gobierno humano están corrompidos por la maldad que afecta al corazón del ser humano. Lo que sí este caos debiera de hacernos preguntar es ¿cómo estoy yo ante el regreso de Dios? ¿Estoy preparado para su regreso? El cristiano, aquel que está esperando la venida del Señor Jesucristo, no es llamado a confiar en que la transformación social llegue por medio de las diferentes estrategias humanas, sino a recordar que la única herramienta para la transformación de la humanidad, la única, es el arrepentimiento del pecado y el regreso a Cristo.
Buscadme, dice Dios, y viviréis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, y traeré bendiciones sobre vuestra tierra. Esto no quiere decir que un cristiano no tenga que tener un compromiso social. No estamos hablando de esto. El cristiano tiene que tener un compromiso serio de sujeción a las autoridades, reconociendo que las estructuras sociales son necesarias para el desarrollo ordenado de la vida en comunidad y para el bienestar. Por ello, el llamado del Evangelio es a sujetarse a las autoridades, aun cuando éstas no respondan a todas tus expectativas. Este llamado de Pablo de sujetarse a las autoridades es dado en el ambiente de una Roma decadente y llena de inmoralidad. Y sin embargo ahí Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades y las instituciones humanas, como dadas por Dios. Entendemos que las realidades que vivimos, llenas de caos, de polarización y a veces de injusticia en muchos aspectos, son una señal que nos advierten de que solo Cristo es el Rey que trae bienestar a la humanidad. Solo Cristo es la persona que va a transformar el orden social en un orden que realmente sea beneficioso para todo ser humano. Esperamos su regreso, pero mientras Él no viene, el cristiano es llamado a servir lealmente durante la espera. Nuestra esperanza y nuestra ciudadanía no está en que los problemas humanos se resuelvan aquí. Nuestra esperanza está en la venida de Cristo, donde con Él llegará un nuevo orden, donde con Él tendremos un ambiente donde no habrá tristeza, ni llanto, ni lágrimas, ni dolor, sino que las primeras cosas pasarán. Y esa es la esperanza cristiana. Servimos, intentamos trabajar, comprometernos en lo que podemos para ayudar en el desarrollo de nuestra sociedad, pero nuestra esperanza no está en que aquí vamos a encontrar el resultado. Nuestra esperanza es que es Cristo el único que transforma la historia. Entendiendo esta realidad, a veces me pregunto, ¿cuál debiera ser el papel de la cristiandad en este periodo de espera? ¿Cuál debiera ser el papel de la cristiandad en una sociedad donde las pestes, las carencias y las convulsiones traen desasosiego, inquietud, pérdida, ruina, tristeza y dolor en nuestro entorno? Vivimos rodeados de todo tipo de devastaciones. Inundaciones, volcanes, guerras, delincuencia, violencia, deterioro de confianza. Realmente convulsión nos rodea. Y en este ambiente, ¿qué debiéramos hacer? La humanidad responde. Y responde desde una perspectiva humanista, atajando los síntomas. Necesitamos más alimentos. Necesitamos más educación, necesitamos más trabajo, necesitamos más recursos, más riqueza, más cambios, más evolución. Y ahí constantemente nos están llenando de todo tipo de ONGs que trabajan en este bienestar y que están haciendo una gran labor en este bienestar. Está bien, es necesario, pero atajar el síntoma no soluciona el problema, porque volverá el deterioro, porque solamente estamos poniendo parches a heridas abiertas. Y en muchas ocasiones la cristiandad se ha subido a este carro bueno, necesario, de aliviar los síntomas del doliente, pero no a tratar la raíz del problema que afecta a la humanidad. El papel de la cristiandad, en medio de las carencias y de las luchas del presente, debe de ser cumplir con el llamamiento que ha recibido. Y el llamamiento que hemos recibido del Señor Jesucristo es ser sal y luz en medio de esta tierra. Y son dos términos radicales. La luz revela la realidad de las cosas. La luz saca delante de la vista y pone en lugar visible cuál es el verdadero problema. El papel de la cristiandad tiene que ser este, en su generación, cumplir como pregonero de Dios, como pregonero de Cristo, que denuncia el pecado, que confronta a la humanidad con su responsabilidad espiritual, y que ilumina el camino que lleva a Cristo. El mensaje del Evangelio son buenas nuevas de salvación para los perdidos. Y a veces tenemos que confrontar a nuestra sociedad con este hecho. Sin Dios no hay esperanza. Sin Dios estamos perdidos. Sin Dios hay condenación y caos. Somos embajadores
de Dios en medio de este tiempo, los atalayas que anuncian que si no hay arrepentimiento no hay posibilidad de salvación. Y esta debe de ser nuestro papel. Y claro que al hacer esta labor estamos siendo sal que frena la corrupción, que escuece en las heridas abiertas del pecado, que confronta y que generalmente levanta ampollas y conflictos. Ser sal que enfrenta al ser humano que vive de espaldas a Dios con la necedad de su camino, con la culpa de sus responsabilidades y que le deja sin excusa. Y esto en muchas ocasiones genera rechazo también. Pero no podemos callar en cumplir con nuestro ministerio. Y más, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, en la perspectiva de que estos días son malos. Porque la única respuesta que esta sociedad necesita para transformarse, para encontrar paz y esperanza, no está en el cambio de sistemas, sino en regresar a Cristo como Señor y Salvador. Desde luego que no está mal la acción social que la cristiandad realiza. Y gracias a Dios por ella, porque se alivia mucho del dolor que hay en nuestra sociedad. Es muy necesaria la acción social en medio de pestes, de hambres, de convulsiones y terremotos de nuestro tiempo. Pero no podemos olvidar ni por un momento que en este tiempo de espera ante la venida del Señor Jesucristo, la labor de la Iglesia es una labor espiritual, no material. Y esta es una labor dolorosa, desgastante, que genera conflictos. Pero no podemos callar. Tenemos que seguir transmitiendo el mensaje. Y el mensaje es sencillo y contundente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Buenas noticias. Hay libertad por medio de la fe. Pero también hay una parte negativa. Si rechazas a Cristo, si rechazas seguir creyendo en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Y no podemos callar. Y lo que esta sociedad necesita son pregoneros. Pregoneros de la justicia de Dios. Pregoneros de la fe. Como decía el apóstol Pablo, ¿cómo creerán si nadie les predica? Y se predica por buenas acciones. Se predica aliviando el dolor. Pero es necesario oír porque la fe viene por el oír. Por el oír la palabra de Dios y el mensaje completo de Dios. Y es necesario que la Iglesia cumpla su función. Dios nos ha dejado en este tiempo para ser pregoneros de justicia, para ser atalayas que anuncien la verdad. La entropía social es una realidad. El desorden y el caos son reales. Pero la renovación por el Espíritu de Dios también es real y es la única respuesta para el caos en medio de esta sociedad. El Espíritu de Dios es la fuerza de orden que se opone al desorden del pecado. Y necesitamos permitir que el Espíritu de Dios fluya y trabaje en corazón para traer orden a vidas caóticas y desordenadas. Es tiempo de regresar a Dios. Es tiempo de regresar a lo espiritual. Es tiempo de dar centralidad al mensaje del Evangelio. Es tiempo de predicar el arrepentimiento. Es tiempo de advertir de la justicia de Dios. Es tiempo, como Noé, de advertir a una sociedad llena de rechazo de lo espiritual, de que sin Dios no hay esperanza. Hoy en día, al igual que en los tiempos de Noé, la Iglesia continúa anunciando: hay un arca de salvación, y esta es Cristo. Cree en Cristo y tendrás paz. Cree en Cristo y serás salvo. Cree en Cristo y tendrás esperanza para toda la eternidad. Pero sin Él no hay nada de esto. Las crisis, el hambre, los terremotos, las pestes, los diferentes conflictos sociales nos advierten. Solo Cristo es la respuesta que esta sociedad necesita. Si no, continuaremos yendo de mal en peor. Que Dios te bendiga. Y recuerda, necesitamos a Cristo para cambiar el rumbo de nuestra generación. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo
conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, y como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, y como fuente de agua viva, ven y sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame.